Imagina por un momento que todo lo que creías sobre ser una buena persona está profundamente equivocado. Imagina que esa bondad, esa capacidad de decir que sí cuando quieres decir no, de sonreír cuando todo dentro de ti grita, de ceder para evitar el conflicto, no es una virtud sino una forma elegante de autotraición, una máscara dorada que esconde el rostro cansado de alguien que ha sido enseñado a desaparecer para ser amado. Ha sido el que siempre escucha, el que siempre entiende, el que nunca se enoja demasiado, nunca pide demasiado, nunca ocupa demasiado espacio, y por eso, quizás, te han llamado admirable, maduro, noble, pero en lo más hondo, ¿no sientes que hay algo roto? Algo que se ahoga silenciosamente cada vez que ignoras tus propios límites por complacer a los demás. Carl Jung una vez advirtió que la virtud excesiva puede esconder un alma enferma. ¿Cómo es posible que el deseo de hacer el bien pueda corroer la psique? ¿Cómo es que los demasiado buenos terminan siendo los más resentidos, los más ansiosos, los más olvidados incluso por sí mismos? Observa con atención. Las personas que brillan con la luz de la aceptación constante, a menudo caminan con la sombra arrastrándose detrás de ellas. Una sombra que no es maldad, sino renuncia. Cada vez que fuiste amable en lugar de honesto, tu sombra creció. Cada vez que cediste por miedo al rechazo, tu sombra tomó nota. Porque lo que no expresas no desaparece, se acumula. ¿Y qué sucede cuando toda esa energía reprimida, toda esa ira disfrazada de paciencia, todo ese dolor cubierto de sonrisas, empieza a escurrirse en tus sueños, en tus relaciones, en tu cuerpo cansado? ¿Qué ocurre cuando ser demasiado bueno se convierte en una forma de violencia, pero hacia ti mismo? Te han enseñado que el amor se gana siendo útil, que la paz se mantiene evitando problemas, que ser querido es más importante que ser real. Pero, ¿a qué precio? Quizás, sin saberlo, has hipotecado tu alma en cuotas de aprobación, y en ese intercambio silencioso, lo que perdiste fue tu autenticidad. La voz que un día gritó, «Esto no me parece justo», se fue apagando, como una vela abandonada en una habitación sin ventanas. Te preguntarás, ¿pero qué hay de malo en ser bueno? ¿Acaso no deberíamos aspirar a la bondad, al sacrificio, a la empatía? Sí, pero hay una delgada línea entre la virtud y la anulación del yo, y cuando cruzas esa línea demasiadas veces, dejas de vivir por elección y comienzas a existir por obligación. Lo más inquietante es que la sociedad aplaude este tipo de bondad, la recompensa, la romantiza, y sin embargo, esa ovación externa suele coincidir con un silencio interno que retumba. ¿Y si ser demasiado bueno fuera, en realidad, una trampa psicológica? Una prisión invisible donde los barrotes no son de acero, sino de expectativas no cuestionadas. ¿Y si, sin darte cuenta, esa bondad perfecta estuviera ocultando una sombra que crece y que algún día tomará el control? Porque si tú no le das voz a tu sombra, ella encontrará su manera de hablar. Pero ¿qué realmente sucede cuando esa sombra empieza a gobernar tu vida? Para entender la profundidad del problema de ser demasiado bueno, es necesario mirar más allá de la superficie moral que recubre nuestras decisiones. Debemos desenterrar las raíces invisibles que, desde lo más hondo del inconsciente, dictan los patrones que repetimos sin darnos cuenta. Carl Jung no hablaba de la bondad superficial que se exhibe como un trofeo, sino de esa virtud internalizada como una obligación neurótica, el imperativo de agradar, de no perturbar, de estar bien visto. ¿Y qué ocurre cuando la bondad se convierte en un mandato ineludible? Ocurre el colapso silencioso del yo. Según Jung, en el núcleo de todo individuo habita una sombra, una parte reprimida, inconsciente, formada por todo aquello que no nos atrevemos a mostrar. Lo irónico es que cuanto más tratamos de ser buenos a toda costa, más alimentamos esa sombra. Porque todo lo que negamos
nuestra ira, nuestros deseos egoístas, nuestra necesidad de ser vistos y escuchados sin condiciones, no desaparece. Se acumula en esa zona oscura de la psique, esperando el momento oportuno para emerger. No como monstruo externo, sino como ansiedad crónica, fatiga emocional, enfermedades psicosomáticas o relaciones desequilibradas. Ser excesivamente bueno muchas veces no es una elección consciente, es una respuesta aprendida, una estrategia de supervivencia emocional. Nietzsche lo comprendió con una claridad casi brutal al hablar del espíritu del rebaño, la tendencia humana a suprimir la individualidad para ser aceptado. Desde niños, nos enseñan que el amor es condicional, que solo cuando somos obedientes, tranquilos, buenos, merecemos afecto. Así, vamos construyendo una personalidad pública, la persona, como la llamaba Jung, que encaja perfectamente en las expectativas sociales, pero que no refleja nuestra verdad interior. Con el tiempo, esa desconexión se hace abismo. Viktor Frankl escribió que el hombre puede soportar cualquier sufrimiento, excepto el vacío existencial, y ese vacío surge cuando vivimos para los demás, pero sin estar presentes para nosotros mismos. Cuando nuestras acciones se convierten en un reflejo del deseo ajeno, y no de una voluntad propia. La filosofía existencialista también pone el dedo en la llaga. Sartre afirmaba que estamos condenados a ser libres, y esa libertad incluye asumir la responsabilidad de nuestras decisiones, incluso las más incómodas. Pero el demasiado bueno abdica de esa libertad. Prefiere la paz superficial al conflicto honesto. Prefiere la aceptación automática al rechazo auténtico. Y al hacerlo, se convierte en prisionero de una identidad falsificada. El problema oculto no es la bondad en sí, sino lo que se esconde detrás de ella. Miedo. Miedo al abandono. Miedo a ser rechazado por mostrar límites. Miedo a que el amor se desvanezca si ya no cumplimos el papel asignado. Y así el bueno crónico se vuelve especialista en microrenuncias. Dejar de decir lo que piensa, evitar decisiones que molesten, minimizar sus propias necesidades. Poco a poco, la vida se convierte en un guión ajeno. Se interpreta un personaje amable, mientras la voz interior se va extinguiendo, palabra por palabra. Y es aquí donde la sombra comienza a crecer con más fuerza. Porque todo lo que se reprime no solo se acumula, se deforma. La rabia contenida se vuelve pasivo-agresividad. El deseo no expresado se transforma en envidia. El cansancio emocional se convierte en cinismo. Y lo más inquietante es que este proceso ocurre en silencio, sin anuncios, sin explosiones evidentes. Simplemente, un día despiertas sintiéndote vacío, desconectado de todo, incluso de ti mismo. Peor aún, esa desconexión se normaliza. Aprendes a llamarla madurez. Aprendes a justificarla con frases como «así es la vida» o «yo ya estoy acostumbrado». Pero detrás de esa resignación hay un alma que grita en voz baja, una existencia atrapada en la jaula dorada de la complacencia. Y si esto fuera solo un conflicto interno, tal vez podrías ignorarlo. Pero sus efectos se filtran a todo lo que tocas. Tus relaciones se vuelven unilaterales. Tu trabajo pierde sentido. Tu cuerpo empieza a hablar con síntomas que los médicos no pueden explicar. Porque cuando tu ser más profundo no tiene permiso para existir, buscará otras formas de manifestarse, aunque sea a través del sufrimiento. Lo más alarmante es que este proceso ocurre bajo la apariencia de hacer lo correcto. Nadie sospecha del bueno. Nadie le pregunta cómo se siente realmente. Porque su dolor es invisible. Porque su colapso es silencioso. Y si esta fuerza es invisible, ¿qué ha estado haciendo silenciosamente con tu mente, día tras día? Puede que no grites. Puede que no llores. Puede que, incluso, sonrías con amabilidad todos los días mientras ayudas a otros a sanar sus heridas. Y sin embargo, estás roto.
No de una forma que se vea, sino de una forma que se siente en el silencio, en la noche, en esos momentos donde el alma deja de sostener la máscara. Porque ser demasiado bueno no se paga con gratitud, se paga con soledad, se paga con el olvido de uno mismo. El precio es alto y casi nadie lo ve. Comienza con pequeños síntomas: la incapacidad de decir no sin sentir culpa, la ansiedad inexplicable al poner límites, la tristeza sorda al notar que, una vez más, tus necesidades han sido las últimas. Luego aparecen las dudas existenciales. ¿Quién soy realmente? ¿Dónde está mi voz? ¿Cuándo fue la última vez que hice algo solo para mí? Estas preguntas no surgen de la nada. Son el eco de una vida vivida desde el reflejo de los demás. Jung lo advirtió: vivir solo desde la persona, esa fachada social que usamos para sobrevivir, termina provocando una escisión interna. Cuanto más tiempo pasas fingiendo que todo está bien, más te alejas de tu verdad. Y cuanto más te alejas de ti mismo, más cede tu psique. El resultado: un tipo de fatiga que ningún descanso puede curar. Un vacío emocional que ni el amor de otros puede llenar. Porque no es la falta de afecto lo que duele, es la desconexión de tu esencia. Y cuando esa desconexión se cronifica, empieza a envenenar lentamente tus relaciones, tu creatividad, tu salud física. La bondad obligatoria no solo te silencia, te anula. Desde la psicología moderna, sabemos que vivir constantemente en modo de complacencia activa mecanismos de estrés crónico. El sistema nervioso simpático se mantiene alerta, como si estuvieras en constante amenaza. Y lo estás, solo que la amenaza es emocional. El miedo a decepcionar, a ser excluido, a no ser suficiente. Esta tensión constante desgasta tu cuerpo. Dolores inexplicables, problemas gastrointestinales, insomnio, migrañas. ¿Cuántos de estos síntomas son, en realidad, gritos del alma no escuchada? Además, el condicionamiento cultural juega su papel como verdugo invisible. Nos enseñaron que ser bueno es sacrificarse, que poner límites es egoísmo, que pensar en uno mismo es un pecado moderno. Así, confundimos nobleza con anulación y convertimos la sumisión en virtud. En consecuencia, miles de personas van por la vida acumulando resentimiento disfrazado de cortesía, frustración encubierta por sonrisas y una profunda tristeza que nadie se atreve a nombrar. Y cuando intentas rebelarte, cuando intentas alzar la voz, priorizarte, decir «esto no me hace bien», el entorno reacciona como si hubieras traicionado una ley sagrada, porque el mundo se acomoda a tu bondad, la exige, la consume. Y cuando dejas de entregarla incondicionalmente, aparecen los juicios. ¿Qué te pasa? Antes eras diferente. Te estás volviendo egoísta. Es en ese punto donde muchas almas sensibles se rinden. Regresan al personaje. Prefieren la falsa paz del conformismo a la guerra interna de la autenticidad. Porque nadie te dice que ser tú mismo puede doler, que romper el molde de la bondad puede implicar perder personas, enfrentar rechazos, quedar en silencio. Pero ese silencio es el comienzo de algo más verdadero. Y aquí aparece el conflicto más trágico, el miedo a brillar por uno mismo. Jung llamaba a esto la resistencia a la individuación, el proceso por el cual el ser humano se convierte en lo que realmente es. Este proceso requiere coraje, porque implica desobedecer todo lo que nos dijeron que debíamos ser. Y cuando has vivido para complacer a los demás, la idea de elegirte a ti mismo parece un acto de traición, pero no lo es. Es en realidad un acto de redención. La consecuencia más dolorosa de ser demasiado bueno es vivir una vida que no es tuya. Y lo peor es que puedes vivirla durante décadas, sin que nadie lo note, porque te ves funcional, educado, amoroso, pero por dentro estás muriendo de sed frente a un pozo que no te atreves a usar. Y esto no solo afecta a nivel personal, a nivel social,
crea un patrón colectivo de represión, donde todos aparentan estar bien, pero nadie se atreve a decir que algo anda mal. Se genera una cultura de máscaras, donde la bondad se usa como escudo y no como puente, donde la empatía se transforma en obligación, donde el amor se convierte en transacción emocional. Y en ese escenario, ¿quién se atreverá a dar el primer paso hacia la verdad? ¿Pero existe realmente una salida? ¿O estamos condenados a esta prisión invisible? El momento llega, no siempre con un estallido. A veces, es una rendición silenciosa, un suspiro profundo frente al espejo, un ya no puedo más que no gritas, pero que tu cuerpo traduce en cansancio, en lágrimas sin explicación, en una ansiedad que ya no puedes disimular. Es ahí, justo en el umbral del colapso emocional, donde comienza la rebelión. Y no es una guerra contra los demás, es una revolución interna, una declaración íntima de independencia. Liberarse de la tiranía de ser demasiado bueno no es un acto de egoísmo, es un acto de madurez psicológica. Jung diría que aquí comienza el proceso de individuación, cuando el alma, cansada de interpretarse a través de los ojos ajenos, decide mirarse desde adentro, no para gustar, no para complacer, no para encajar, sino para existir con verdad. Y es en ese instante donde muchas estructuras internas se desmoronan. Empiezas a cuestionar todo, tus hábitos, tus relaciones, tus elecciones. Te das cuenta de que gran parte de lo que haces no nace de tu deseo, sino de una programación emocional heredada. El tengo que ayudar, el no puedo decepcionar, el si no soy bueno no me amarán, son mandatos que se resquebrajan. Y aunque el miedo aparece, porque es una muerte simbólica, también surge algo nuevo, la posibilidad de vivir desde tu centro. El primer acto de rebelión es pequeño, casi imperceptible, decir no sin justificarte. Sentarte contigo mismo en vez de correr a salvar a alguien, cancelar un plan para quedarte en silencio, defender tus límites como si fueran sagrados. No porque odies a los demás, sino porque por primera vez te estás amando a ti mismo. Aquí es donde muchos se detienen, porque el costo de ser auténtico es alto. Puedes perder amistades, puedes decepcionar a tu familia, puedes ver cómo el entorno empieza a juzgarte. Pero ese es el filtro natural de la vida. Lo que se queda tras tu transformación es lo que realmente te honra. Lo demás eran lazos sostenidos por la necesidad de ser aceptado. Historias como la de Simone Weil, quien se negó a vivir conforme a las expectativas sociales de su época, o como la de Carl Gustav Jung, quien rompió con Freud para explorar su propia verdad psicológica, nos enseñan que la libertad comienza con una ruptura, no violenta, no agresiva, sino esencial. Una separación entre lo que los otros esperan de ti y lo que tu alma necesita para florecer. Y entonces ocurre algo inesperado. Empiezas a respirar diferente, no más desde la angustia, no más desde la culpa, sino desde un lugar más profundo. Comienzas a experimentar lo que Viktor Frankl llamaba la voluntad de sentido, la necesidad intrínseca del ser humano de vivir con propósito auténtico. No para agradar, no para sobrevivir, sino para realizarse. Pero cuidado, la libertad no es ausencia de dolor, es, en realidad, capacidad de sostenerlo sin rendirse. Porque al liberarte, verás heridas que antes evitabas. Reconocerás máscaras que llevaste por años. Habrá momentos de duda, de nostalgia por la versión buena que tantos aplaudían. Sin embargo, cada paso hacia tu verdad valdrá la pena, porque no hay mayor acto de amor que dejar de traicionarte. La segunda etapa de la rebelión es la reconstrucción. Aquí, ya no se trata solo de dejar de ser quien no eres. Se trata de crear activamente la versión de ti mismo que tu alma anhela. Comienzas a cultivar espacios donde tu voz es escuchada, tu energía es valorada,
Y tu autenticidad no es un error, sino una virtud. Te rodeas de personas que no solo toleran tu verdad, sino que la celebran. Encuentras prácticas espirituales, psicológicas o creativas que alimentan tu centro. Aprendes a nutrirte desde adentro. Y lo más importante, comprendes que tu valor no depende de tu utilidad, que no tienes que salvar a nadie para merecer amor, que no necesitas ser perfecto para ser digno, que basta con ser tú, completamente tú. Esta es la rebelión que transforma, no la que destruye, sino la que revela, no la que grita, sino la que respira profundo y dice, aquí estoy, este soy, y es suficiente. Ahora, la pregunta cambia. Ya no es ¿qué necesitan los demás de mí?, sino ¿qué necesita mi alma para estar en paz? Y al hacerla, por primera vez en mucho tiempo, sientes algo que habías olvidado: libertad. Ahora que conoces el camino, ¿estás listo para dar el siguiente paso y transformar tu realidad? No hay sonido más inquietante que el silencio que llega cuando dejas de complacer a todos. Al principio, parece vacío, pero si te quedas ahí, escuchando más allá del ruido de tus antiguas máscaras, descubrirás algo asombroso. Una voz, tu voz, no la que aprendiste a modular para evitar el conflicto, no la que adoptaste para recibir aprobación, sino la voz desnuda, cruda, auténtica de quien realmente eres. Y en ese eco profundo surge la verdad más devastadora y a la vez más liberadora. Ser demasiado bueno fue tu manera inconsciente de sobrevivir. Una estrategia infantil, refinada a lo largo de años, que convertiste en identidad. Jung lo llamó persona, la máscara que mostramos al mundo. Una construcción social que nos ayuda a funcionar en comunidad, pero que se vuelve tiranía cuando nos olvidamos de que detrás de ella hay un alma. Y mientras creías que tu bondad era virtud, muchas veces era miedo. Miedo al rechazo, miedo a ser excluido, miedo a que, sin tu sacrificio, el amor desaparecería. Entonces fuiste moldeando tu existencia para caber en los deseos ajenos. Y como la planta que se retuerce para alcanzar un rayo de sol en una rendija estrecha, tú también creciste, pero torcido. Y lo más cruel, el mundo no premia tu sacrificio, lo normaliza, lo exige, y cuando dejas de ofrecerlo, te acusa de egoísta. Aquí es donde muchas almas se rompen, no por la falta de amor, sino por el agotamiento de entregar tanto y seguir sintiéndose vacías. Pero escúchame con atención. Tú no estás roto. Nunca lo estuviste. Solo vivías desconectado de tu centro, perdido en las expectativas ajenas. Pero ahora lo sabes, y el conocimiento, aunque duele, es también un umbral. Porque la verdad más poderosa no es solo que puedes dejar de ser demasiado bueno, es que puedes empezar a ser radicalmente tú. Imagina una vida donde tú sí nace del deseo, no de la obligación, donde tú no es tan válido como tu entrega, donde la bondad no es un precio para ser amado, sino una expresión libre de tu esencia. Imagina relaciones donde no necesitas mendigar presencia, donde el amor no te cobra facturas emocionales, donde puedes equivocarte sin perder tu lugar. Esa vida es posible, pero requiere un acto de valentía brutal: abrazar tu sombra, esa parte de ti que también quiere decir basta, que se cansa, que se enfurece, que desea, que duda, que grita en las noches silenciosas por una existencia más honesta. No puedes ser libre si no integras esa parte, y no puedes amar plenamente si no te amas con tus luces y tus oscuridades. La verdadera revolución psicológica no es eliminar tu bondad, sino purificarla, despojarla del miedo, de la dependencia, del trauma. Y cuando lo haces, algo mágico ocurre. Tu presencia deja de ser una transacción y se convierte en un regalo. Tu amor ya no es una cadena, sino un fuego que ilumina sin quemar. Tu existencia deja de ser útil y empieza a ser sagrada. Este es el retorno a ti mismo.
al ser que no necesita aprobación porque ha encontrado algo más valioso: coherencia interna, el milagro de habitarte por completo, sin fragmentos ocultos, sin versiones editadas. ¿Doloroso? Sí. ¿Solitario a veces? También. Pero es el precio de la libertad. Y una vez que cruzas ese umbral, no hay marcha atrás. Porque ya no puedes volver a una vida donde tu valor depende de cuán útil seas para otros. Porque has probado el néctar amargo pero real de tu verdad. Y ahora todo lo demás sabe a mentira. Así que si este mensaje te resonó, no lo ignores. Tal vez sea tu alma pidiéndote un reencuentro. Tal vez estés justo al borde de la transformación que esperabas desde siempre. Y si llegaste hasta aquí, si sientes que algo se abrió en ti, te dejo una última invitación. Sigue explorando. Sigue cuestionando. Sigue despertando. Porque la vida más hermosa no es la que los otros entienden. Es la que tú, por fin, te atreves a vivir. Si esta verdad resonó en ti, quizás sea momento de continuar esta jornada, juntos. Suscríbete para seguir explorando lo desconocido de la mente y del alma.